Missing someone. Love with all your heart. Missing someone. Love with heart. How much you miss her. And you deserve. And you deserve. And you. Mi nombre es Espinosa Castillo Lanis Melissa y les voy a hablar sobre Edgar Morin. Edgar Morin nació un 8 de julio de 1921, un filósofo y sociólogo francés. Él se crió en el seno de una familia de origen sefardí. Hijo único, pierde a su madre a los 10 años y su padre fue comerciante. Morin empezó a ser un chico entusiasta de la lectura, aficionado al estudio, a la aviación y el ciclismo. A partir de la década de 1950, ocupó un lugar destacado en la sociología francesa y mundial. Su pensamiento complejo fue que Morin ve el mundo como un todo indisociable, donde nuestro espíritu individual posee conocimientos ambiguos, desordenados que necesitan acciones retroalimentadoras y propone un abordaje de manera multidisciplinaria y multireferenciada para lograr la construcción del pensamiento que se desarrolla con un análisis profundo de elementos de certeza. A partir de la década de los 90, redobla esfuerzos y propone que el sistema educativo en que sostiene que principalmente déficit es la organización fragmentaria de los contenidos de la política educativa. Efecto y al mismo tiempo causa el fenómeno de la hiperespecialización, cuya tendencia son una barrera en el estudio de los desafíos más urgentes en la vida. Edgar Morin propone una integración de saberes, de contenido para evitar la parcialización del conocimiento. Gracias. Mi nombre es Velázquez Ramos Andrea y les vengo a exponer acerca de los aspectos de la complejidad. Hoy en día podemos hablar acerca del paradigma de la complejidad al expresar en cierta medida las dinámicas humanas. Tenemos tres aspectos: la diversidad. La vida tiene gran cantidad de formas de ser y los colectivos deben favorecer este hecho para favorecer la creatividad y la inclusión en el aula. La autoorganización. Se deben generar dinámicas autoorganizativas para que el alumno aprenda a ser autónomo y responsable en el aula. Y por último tenemos la cooperación. Se busca un desarrollo con la interacción de diferentes individuos para poder así formar una red de crecimiento en conjunto. Morin habla acerca de la reestructuración educativa para este nuevo siglo y a través de esto nos indica que tanto el sistema como la sociedad debe trabajar en conjunto para poder lograr y resolver los problemas que tenemos. A continuación tenemos los principios de la complejidad. Estos fueron creados para facilitar la comprensión de la complejidad. Primero tenemos el principio dialógico. Aquí es donde las partes dialogan entre ellas, se relacionan, coexisten y se complementan. El principio de la recursividad organizacional. Aquí todas las acciones se realizan para lograr que el sistema siga continuando y produciéndose el proceso educativo. El principio hologramático. Aquí corresponde la integración del todo con sus partes, es decir, las partes constituyen un todo y éstas se potencian entre sí. Por último tenemos la educación y la complejidad. Aquí se dan diversas actividades, como la de establecer estructuras administrativas en las instituciones educativas. Segundo, formar el pensamiento complejo en los directivos, los docentes y la familia. Tercero, involucrar los principios de la complejidad en el funcionamiento del proyecto educativo. Cuarto, orientar el aprendizaje desde proyectos formativos. Y por último tenemos facilitar la formación de habilidades del pensamiento complejo a través de actividades dinámicas y procesos de valoración de las competencias. Bueno, mi nombre es María Cristina Remigio Lavado. En este caso yo les voy a explicar sobre el primer saber y segundo saber y cómo aplicarlos en la educación inicial. El primer saber. En esto nos dice que debemos abrirnos a nuevas ideas en conjunto y no aferrarnos a creer ciegamente en las ideas aceptadas o antiguas. Por ejemplo,
¿Cómo aplicarlos en la educación inicial? La enseñanza de las maestras hacia los niños debe ser actualizada, buscar formas modernas y no antiguas, y dejar que los niños se equivoquen, porque a través del error los niños aprenden. El segundo saber, los principios del conocimiento pertinente. En esto nos dice que debemos desarrollar la inteligencia en general para resolver problemas usando el conocimiento de una manera multidimensional, tomando en cuenta la complejidad, el contexto y con una percepción global. Por ejemplo, ¿cómo aplicarlos en la educación inicial? La enseñanza de las maestras hacia los niños debe ser una educación en general para que pueda conocer las partes con una percepción en general y así los niños puedan explayar su conocimiento de todo aparte, ya que es una manera que se complementa. Gracias. Mi nombre es Luciana de Los Ángeles Maturano Gamarra y yo les voy a hablar acerca del tercer y cuarto saber. El tercer saber es enseñar la condición humana. Se dice que la educación del futuro deberá ser una enseñanza primera y universal, centrada en la condición humana. También se dice que estamos en la era planetaria, donde una aventura común se apodera de todos los humanos. Estos deberán reconocerse en sus comunidades y en su diversidad. Un ejemplo del tercer saber es enseñar a los niños de una manera adecuada y animada de cómo es que el hombre va evolucionando desde la antigüedad hasta la actualidad, para que de esa manera ellos tengan una idea de cómo va evolucionando el hombre. Cuarto saber, enseñar la identidad terrenal. Nos dice que el horizonte planetario de la educación de hoy y del futuro deberá ser un desarrollo de un auténtico sentimiento de pertenencia a nuestra tierra. Un ejemplo del cuarto saber sería mostrar a los niños de cómo se forma el planeta y cómo debemos cuidarlo, ¿no? Para que de esta manera ellos desde niños vayan aprendiendo. Gracias. Mi nombre es Alexandra Nicole Natividad Malpartida y les voy a explicar sobre el quinto y sexto saber de la educación y cómo podríamos aplicarlo en la educación inicial. El quinto saber, que es enfrentar a las incertidumbres, explica que la educación debe tener un plan estratégico donde pueda enfrentar los riesgos, las incertidumbres y lo incierto, y también desarrollar su virtud de información adquirida en el camino, y además de que el alumno debe estar preparado para navegar en un océano de incertidumbres, acompañado a través de un archipiélago de certeza. De la manera que se podría aplicar este saber en la educación inicial sería a través de niños de 5 años, cuando realiza sus tareas escolares que le deja la maestra, y también en otras actividades que puedan llegar a la asimilación poco a poco. El sexto saber, que es enseñar la comprensión, explica que la educación debe enseñar la comprensión para que puedan desarrollar una reforma de mentalidades y que ésta asegura que la reforma ayude en la educación del presente y del futuro, además de que se debe ser aplicado en todos los niveles educativos y en todas las edades. Este saber se podría aplicar en la educación inicial de la siguiente forma, pudiendo realizar una actividad donde los niños puedan integrarse y generar el respeto entre ellos, además de que también puedan llegar a la comprensión de distintos lugares del Perú. Mi nombre es Jara Chávez Ángeles Estefani. Les voy a hablar sobre el séptimo saber de la ética del género humano. Una ética propiamente humana debe considerarse como una ética de los tres términos, individuo, sociedad y especie, donde surge nuestra conciencia y nuestro espíritu propiamente humano. Este saber lo podría aplicar la maestra dándole charlas a los padres de familia para así poder saber cómo llevar la educación de sus hijos. La importancia de los 7 saberes. Los 7 saberes son fundamentales para la educación del futuro porque deberían tratar en cualquier sociedad y en cualquier cultura sin excepción ni rechazo alguno, según los usos y las reglas propias de cada sociedad y de cada cultura.